La institucionalización de la Iglesia, la instauración del papado en el año 507, alejó a las personas de la verdadera enseñanza cristiana de amor, perdón y compasión, para acercarla más a las costumbres y celebraciones de la Roma politeísta, sembrando el campo para la colecta de violencia y dolor de los siguientes años, o sea, la Edad Media. En eso nos habíamos quedado en el video anterior. Hoy vamos a concluir este maravilloso libro, psicografiado por Chico Javier, dictado por el espíritu de Manuel, El Camino de la Luz, cuarta parte. Muchos fueron los esfuerzos del Cristo y sus emisarios para evitar esta caída tan estrepitosa de la cristiandad, desde la reencarnación de sacerdotes dentro de la misma iglesia para ser ejemplos de humildad y amor, hasta intentar corregir el rumbo de esta doctrina con profetas, específicamente en el Medio Oriente con Mahoma, quien poseía una mediunidad sin igual y estaba en contacto con las altas esferas espirituales. Pero cuando eso sucede, pues ustedes y yo lo sabemos, también se está en contacto con las otras fuerzas, con las fuerzas oscuras, con las negativas, que definitivamente se colaron e influyeron en el trabajo de Mahoma, dando como resultado un texto bastante belicoso, violento por momentos, una mezcla de valores cristianos y valores humanos materialistas y hasta egoístas. Estamos hablando del Corán, que en teoría el Corán tenía que ser un código para corregir las enseñanzas desvirtuadas de la iglesia cristiana de aquella época, y fue todo lo contrario. Fue el vórtice para crear una nueva religión con fanatismos exorbitantes, y pasó pues lo que siempre pasa, ¿no? A Mahoma le ganó su humanidad y dejó de ser el vaso puro donde se vertían las verdades divinas, para ser un vaso contaminado de ideas humanas y algunas de oscuridad, que aprovecharon que tenía ese canal abierto. Por eso es la insistencia en el espiritismo, sobre todo para los médiums, para todas las personas, pero sobre todo para los médiums, la insistencia de refrenar las malas inclinaciones, de ser puro lo más posible, de conservarte limpio, de ser ese vaso limpio donde se depositen los mensajes de arriba, para que sean los mensajes más puros, más correctos, sin tanta contaminación o irrupción ni de nuestra personalidad ni de otros espíritus que están ahí aprovechando ese canal abierto, ¿no? Del Corán y del Islam, nos dice el libro del Leo, nos dice: junto con el perfume cristiano, que sí se aprende de muchas de sus lecciones, hay un espíritu bélico de violencia e imposición junto con la doctrina fatalista contenida en el Corán. Y también surge ahí la responsabilidad individual, o sea, hablan ahí sobre la responsabilidad karmática. Dice, todo esto a través de la imaginación sobreexcitada, tanto por las fuerzas del bien como las fuerzas del mal, en Mahoma, en un cerebro desviado de su verdadero camino. Por esta razón, el Islam, que podría representar un gran movimiento para restaurar las enseñanzas de Jesús, corrigiendo las desviaciones del naciente papado, marcaron una nueva victoria de las tinieblas contra la luz. ¿Qué tal? Dice, vulgarizaron la palabra infiel, o sea, la hicieron muy popular, la hicieron muy de dominio público. El luchar contra los infieles, se fanatizaron y comenzaron las guerras santas, o sea, meterles la fe a los pueblos a base de la violencia y la espada. Enviados del mundo espiritual siguieron llegando con misiones muy específicas. Entre ellos llegó el gran Carlomagno, que era un espíritu enviado por el mismo Maestro Jesús para intentar levantar de nuevo a Roma y que fuera lo que antes fue. Y nos cuentan
que con este personaje, con Carlomagno, hubo un suceso de naturaleza espiritual extraordinario. Se sucedió precisamente el día de su coronación como emperador del Sacro Imperio Romano, el 25 de diciembre del año 800, la Navidad del año 800. Estando en la Basílica de San Pedro, estando él arrodillado ante la tumba del apóstol Pedro, en oración, en esa conexión que él lograba muy fuerte con el mundo espiritual, porque él siempre estuvo rodeado de buenos espíritus que le inspiraban. Entonces él lograba esta conexión tan fuerte que se podía percibir esta energía, dice, hasta el mismo Papa León III, que es el que lo iba a coronar, que no era muy buena persona, por cierto, pero él pudo sentir que esta energía, algo pasaba, algo especial había con este personaje, y se percató de ello, ¿no? Carlomagno siempre estuvo acompañado por amigos invisibles del mundo espiritual que le alentaban a llevar a cabo su tarea, y que hizo lo que pudo, pero pues siempre como que era una pequeña lucecita en medio de todo un mar de oscuridad, ¿no? ¿Qué puede hacer una sola persona contra todo un sistema? Pues realmente muy poco. No pudo hacer mucho, digamos que fracasó un poco lo que él quería hacer, y llega esta etapa de retroceso de la humanidad, que es la Edad Media y el feudalismo, donde se perdió todo lo ganado en cuanto a derechos humanos, políticos y humanidad. Todo lo que habíamos conseguido así como humanidad, pues se perdió durante esa época. Pasó lo que siempre pasa, que nos dicen en el mundo espiritual. Al ser humano se le da la oportunidad de aprender por las buenas, de aprender por el lado bonito. Pero si no se aprovechan esas oportunidades de aprendizaje, bueno, pues entonces vendrán otras oportunidades que son de dolor, para aprender por las malas. Entonces, cuando este proyecto de Carlomagno fracasó de volver a levantar lo que era Roma en su magnificencia, pues desde arriba en la espiritualidad, el Maestro Jesús y todos sus colaboradores estuvieron analizando las cosas como estaban viendo la perspectiva espiritual, y dijeron, pues hay que dejar al ser humano que viva lo que quiere vivir, lo que eligió vivir, lo que él mismo acarreó con sus decisiones para vivir, y dejaron simplemente que las cosas se desarrollaran. Así llegó la Edad Media y el feudalismo. Pero en la espiritualidad siempre, por más feas que estén las cosas, por más feas que sean las experiencias de guerra, de dolor, de genocidio, de muchas cosas que vivimos feas los seres humanos que nos acarreamos a nosotros, siempre tratan de encontrar qué de provecho le pueden sacar, ¿no? Es decir, algo, si no es por las buenas, es por las malas, pero algo de provecho el ser humano le tiene que sacar esta experiencia. Cuando llega la Edad Media y el feudalismo, decían, bueno, por lo menos las personas van a volver a vivir al campo, van a salir de las grandes ciudades, van a volver al campo, y quizás este contacto con la naturaleza les favorezca, ¿no? Para evolucionar, para reequilibrarse, para pedir cosas nuevas. También había condiciones muy difíciles de trabajo, que prácticamente los hombres eran esclavos del señor feudal, y les tocó vivir cosas bien fuertes de dolor, de tragedia, por las malas. Y decían, ni modo, pues a través del sufrimiento y por las malas el ser humano tendrá que aprender, tendrá que llegar al hartazgo de la maldad, del dolor, y cuando llega el hombre a ese punto, a ese límite, entonces exige cambiar para el bien, entonces exige que las cosas sean diferentes. Se esperaba eso de esta experiencia dolorosa, es decir, por lo menos al final de este camino de oscuridad esperamos que el ser humano se dé cuenta que esa no es vida, que esa no es forma de vivir, y que por sí mismo nazca la necesidad de ser mejor. Y durante todo este proceso el Maestro Jesús nunca nos abandonó, nunca ni abandonó a nadie en el planeta, y nunca abandonó ni siquiera a la propia iglesia, que había traicionado todo lo que él había enseñado cuando estuvo aquí, ¿no? Mandó emisarios igualmente periódicamente para recordarles dentro de la iglesia que volvieran a los orígenes humildes, dice, pero casi nunca lo escuchaban, o sea, más bien acallaban a todos estos emisarios que iban y que decían y que se atrevían a enfrentar a la gran institución de la iglesia y decir, es que las cosas no son así, y a veces los acallaban o los mandaban hasta matar. Dice, uno de estos emisarios que vino y que no se le hizo mucho caso fue San Benito. Otro fue, dice, estaba el señor Pedro de la ciudad de León, que es una historia muy particular que ahorita les cuento, como el mismo Papa Gregorio VII.
Gregorio VII, al llegar al poder, a la dirigencia de la Iglesia Católica, siendo un enviado del maestro para hacer ciertas cuestiones, logró sentar las bases para que se aboliera algo que se llamaba el simonismo, que no es nada más y nada menos que la compraventa de cosas del espíritu. Ya saben que se acostumbraba mucho esto, ¿no? De que yo te doy tanta cantidad y borras mis pecados, yo te doy tanta cantidad y me aseguras un lugar en el cielo, como si se pudiera comprar, ¿no? Entonces Gregorio VII, siendo papa, él sentó las bases para que en un futuro se acabara con esta cuestión que era simple y sencillamente ridícula, ¿no? Tratar de comprar las cuestiones del cielo con dinero. El caso que les comentaba del señor Pedro de León era un señor muy rico que se motivó con el Evangelio del Maestro Jesús, que se inspiró a tal grado que renunció a su fortuna a favor de los pobres y se puso a leerles el Evangelio públicamente. O sea, se llevaba sus libros y les leía ahí en una plaza, y poco a poco llegaban más personas, más gente pobre, más gente del pueblo, y estaban ahí escuchándolo, ¿no? Tan famoso se hizo y tanto le gustaba a la gente, tanto creció su movimiento, pues que llamó la atención de la iglesia. Y ya saben que para nada les gustó. Primero el obispo de la ciudad de León lo excomulgó, y luego el papa lo hizo más extensivo, no solamente excomulgando a don Pedro, también excomulgó a los pobres, a todos los pobres de la ciudad estaban excomulgados por prestar oídos a esas doctrinas, pero no eran impartidas ni por ellos ni en sus iglesias. Esto pasó por allá del año 1185. ¿Qué tal? Excomulgar a todos los pobres de un pueblo, de una ciudad, no de un pueblo, de una ciudad. Al respecto de lo que dice el texto, les leo. Dice: la iglesia no podía tolerar ninguna doctrina distinta a la suya, hecha de orgullo y ambición que apenas disimulaban. Cualquier recuerdo verdadero y sincero de su fundador, o sea, del Maestro Jesús, era considerado una herejía abominable y susceptible de los más severos castigos. Dice: a la verdad, sin embargo, es que si los valdenses eran estas personas seguidores de don Pedro, que así les llamaban por el apellido de él, llamaban valdenses, fueron calumniados por las fuerzas católicas, sus predicaciones y llamamientos nunca han desaparecido del mundo desde el siglo XI, porque con varios nombres sus organizaciones persistieron en Europa hasta la Reforma, a pesar de la Inquisición. O sea que ellos siguieron haciendo lo suyo, haciendo su trabajo, haciendo su servicio, sin importar que la Iglesia Católica vaciara sobre ellos todo su poder y su ira. Ellos continuaron. O sea que siempre ha sido una lucha, ¿no?, entre la luz y la oscuridad, una estira y afloja entre los enviados de uno y otro bando. Y en esa estira y afloja, en esa lectura que hace el Maestro Jesús de cómo iba la situación en esos momentos, anticipándose a los planes que ya tenía la Iglesia para fundar el Tribunal de la Santa Inquisición, decide enviar a uno de sus mejores apóstoles, una de sus mejores piezas en el ajedrez que se juega contra la oscuridad, nada más y nada menos que al gran Francisco de Asís, o sea, Juan el Evangelista, o sea, nuestro querido Chico Javier, como hoy lo conocemos. Y Francisco de Asís pues dio muestra de humildad y de amor, dio cátedra de lo que era ser un verdadero cristiano. Inspiró en ese momento más de 200,000 almas que se pusieron a sus órdenes para fundar estos monasterios de monjes franciscanos, quienes demostraron que la mejor manera de agradar a Dios no era estar encerrados en un monasterio, sino era estar sirviendo con trabajo activo con los pobres, no solamente haciendo oración. Y aún así, a pesar de su legado y a pesar de ser un alma tan luminosa, la de Francisco de Asís, pues no pudo evitar lo que ya venía, lo que ya traían entre manos en la Iglesia Católica, que fue instaurar la Inquisición. Esto sucedió con el Papa Gregorio IX en el año 1231. Y a partir de entonces, crímenes horrorosos se llevaron a cabo bajo el nombre de defender la fe del Maestro Jesús. Nada más alejado de la realidad, ¿verdad?
Al respecto de esto, de la Inquisición, nos dice el texto: hay quienes intentan justificar estos largos siglos de sombra diciendo que son hábitos y costumbres de la época, pero lo cierto es que el progreso de las criaturas podría haber prescindido de estos mecanismos de crímenes monstruosos. O sea que el ser humano no necesitaba de la Inquisición para aprender nada, no fue una pérdida total de tiempo que no tenía por qué haber existido. O sea, por lo tanto, en las deudas romanas están estas responsabilidades tan tremendas como dolorosas. La Inquisición fue obra directa del papado y cada personalidad, como cada institución, tiene su proceso de contabilidad ante la justicia divina. Por eso no podemos justificar la existencia de ese atroz tribunal, cuya criminal y perversa acción obstaculizó la evolución de la humanidad durante más de 6 largos siglos. O sea, lo que hicieron tiene responsabilidad tanto colectiva en cuanto a la institución se refiere, o sea, la Iglesia Católica de Roma, como personalmente. Cada uno de los sacerdotes, papas, jueces, ejecutores, todo aquel que participó dará o ya dio cuentas a la justicia divina por ello. ¿Se acuerdan de aquel caso que les platiqué, el que cuenta Dival, ¿no? De las 2 mujeres a las que visitaba Chico Javier, las que estaban en una situación muy penosa de miseria y que estaban expiando crímenes cometidos en aquella época de la Inquisición? Y ellas solo eran las soplonas, las chismosas, las que denunciaban a los herejes al tribunal, pero qué bien que se hicieron ricas con esa denuncia. Y bueno, les costó vidas ponerse a mano con las energías divinas, vidas de expiaciones dolorosas y penosas para equilibrar esa cuestión. La verdad es que la Inquisición dejó huellas muy profundas de sanar en este planeta. También hemos sabido de espíritus enojados en la erraticidad, en los umbrales, con más de 500 años atorados en sus odios al Cristo por causa de haber muerto calcinados en las hogueras de la Inquisición, ¿no? Por causa de su nombre. Y ahora hasta dirigen hordas de espíritus salvajes y oscuros contra nosotros los vivos, contra nosotros los seguidores del Maestro Jesús. Nos atacan con el único propósito de mermar la obra del Cristo. La Inquisición y la Iglesia Católica Romana son responsables de haber creado estos enemigos de la cristiandad que tanto daño están haciendo hoy en la actualidad. Y luego de este periodo, pues también vinieron las cruzadas. ¿Cómo olvidarnos de las cruzadas? Porque resulta que desde siempre Jerusalén fue destino turístico de los cristianos, porque todos querían conocer los lugares por donde vive el Maestro, donde fue el Calvario, donde fue la crucifixión, y visitaban a Jerusalén frecuentemente. Y no había ningún problema en hacerlo cuando el territorio estaba bajo el dominio de los árabes. Sin embargo, a partir del siglo XI, cuando Turquía dominó, ya no permitieron el paso. Y no solamente eso, no es que no permitieran el paso, es que sacaban con lujo de violencia a los cristianos que llegaran hasta allá, ¿no? Y ese lujo de violencia pues suscitó más violencia, una respuesta más violenta de los gobiernos de Occidente, quienes, comandados por figuras históricas como lo fue Godofredo de Bouillon en el año 1096, arremetieron a recuperar Tierra Santa, con guerra santa, con espada santa, a derrochar sangre santa, por su santa voluntad, ¿no? Recuperaron Jerusalén, claro. En las cruzadas, Godofredo entró triunfante después de comandar 500,000 hombres en la batalla y se le declaró defensor del Santo Sepulcro. Ahí se fundaron las órdenes religiosas militares para los fines de dicha defensa. Los ya conocidos templarios y otros que se llamaban los hospitalarios, o sea, los guerreros de Dios. ¿Y por qué creer que Dios necesita guerreros o por qué Dios necesita que se le defienda, ¿no? Y además que se le defienda con la espada y derramando sangre. No lo sé. Pero pues recuperaron Jerusalén y resulta que pues Turquía no se iba a quedar en paz, ¿verdad? Era su territorio, así que hubieron más ataques, más cruzadas, mucha sangre, mucha muerte. Y nos dice el libro que hasta la naturaleza se afectó por esa energía de muerte. ¿Recuerdan ustedes lo que es la psicoesfera, que ya hemos hablado de ello? Esta esfera energética que cubre el planeta, que está hecha de todos nuestros pensamientos, de todos nuestros sentimientos, de todas nuestras emociones. Imagínense ustedes la oscuridad que desprendía la humanidad en aquella época de opresión. Pues todo eso estaba contenido en una psicoesfera ahí, que envolvía a la tierra. Y dicen, la naturaleza lo sintió al grado que Galilea, que era una región florida, que era una región hermosa donde las flores así abundaban
por mayor, que estaba hermosa, que toda la gente le gustaba ir ahí porque era realmente un paraíso en la tierra, pues resintió toda esta energía y de un día para otro simple y sencillamente se secó. Y dijo, a mí no me gusta esto, no me gusta tanta muerte, tanta sangre, y simplemente cambió totalmente y se hizo desértica, ¿no? Como la conocen hoy en día. Fue la oscuridad que envolvía la tierra. Más emisarios del Cristo seguían viniendo, más personajes, sobre todo en las altas esferas. Saben que era muy frecuente que en los reyes o los gobernantes eran influidos por los buenos espíritus que se les aparecían en sueños o que les susurraban cosas para que lograran aprovechar su posición de poder para tomar decisiones que ayudaran a la evolución del pueblo. Pero es que era como tener el angelito y el diablo, ¿no? ¿A quién le haces caso? Y si siempre ganaba la tendencia materialista, siempre ganaban las malas inclinaciones, los malos deseos, o sea, los buenos consejos no eran suficientes para que estos gobernantes marcaran cambios favorables para la humanidad. Seguía el planeta atorado en esta oscuridad de la Edad Media. La filosofía, la ciencia que tanto habían brillado en la vieja Atenas, la poesía que tanto había brillado en Roma, ahora era censurada y era causa de muerte ante la Inquisición. Nos acordamos del caso de Galileo, ¿no? Por ejemplo, que decía, es que la Tierra no es el centro del universo, la Tierra gira alrededor del Sol. Y le dijeron, o te arrepientes y te retractas de lo que dices o te matamos. Que dijo, no, pues me arrepiento, ¿no? ¿Cómo va a perder la vida? Pues me arrepiento. Y dijo, pero, y sin embargo se mueve, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa frase? Fueron de las cosas absurdas que pasaron durante esa época, que la lógica no importaba, importaba lo que la iglesia decía, y porque la iglesia decía era así, no había de otra manera. Si la iglesia decía que el cielo era verde y no le busques, porque si no lo ves verde, pues te iba a costar la vida. Todo era una teología fanática desenfrenada, y el que no concordara con ello estaba condenado a muerte. Y cuando la noche estaba más oscura, cuando estábamos dentro de esa energía tan pesada que no había manera de cómo salir de ahí, me imagino más lo que era vivir en la Edad Media, pues una pequeña luz comenzó a brillar y se hizo más grande, y de repente vino el renacimiento. Qué bella palabra, ¿no? Renacer, como el fénix que renace de las cenizas. Pues una humanidad muerta en vida, que era como parecía estar en la Edad Media, renació. Y ese fue un plan de la espiritualidad, donde analizaron de nuevo todo. Me imagino el Maestro Jesús sentado con su equipo de trabajo diciendo, a ver, ¿ahora qué hacemos? Ya los dejamos mucho tiempo en la oscuridad, esto ya tiene que parar, ¿qué hacemos? Y se pusieron de acuerdo en un plan maravilloso. Propusieron que muchos espíritus buenos, muchos espíritus inspirados iban a reencarnar y se iban a unir en afinidades, en pensamiento, en ideales, en las distintas ciudades, en las distintas naciones, para que se diera la magia y el progreso otra vez de la humanidad, para salir de esa oscuridad. Incluso se les asignó misiones específicas a cada sociedad, a cada nacionalidad. Nos dicen, por ejemplo, en Francia se abocarían a hacer crecer la belleza en todos los sentidos. En Italia iban a fortalecer lo latino, no sé exactamente a qué se refiere, no lo explica, pero acuérdense que fue la época de los grandes artistas del pincel, ¿no? De un Leonardo da Vinci, por ejemplo. En Inglaterra fueron las épocas donde se instauraron las cámaras de los comunes y las cámaras de los lores, como un tipo congreso que empezaba a limitar el poder del rey, y se perfilaba ya esa energía de limitar los excesos de las monarquías. Al respecto nos dice el libro, les voy a leer un poquito, nos dice, como los individuos, las comunidades también regresan al mundo por el camino de la reencarnación, o sea, reencarnaciones colectivas. Así encontramos a los viejos fenicios reencarnados en España y Portugal, una vez más entregándose a las predilecciones por el mar. En la antigua Lutecia, la ciudad que se convirtió después en el famoso París, encontramos el alma ateniense en sus elevadas investigaciones filosóficas y científicas, abriendo claros caminos hacia los derechos de los hombres y de los pueblos. Caminemos un poco más y encontramos en Prusia el espíritu caudillo de Esparta,
cuya educación defectuosa y equivocada construyó el detestable espíritu de pangermanismo en la Alemania actual. O sea que los espartanos reencarnados en Alemania luego fueron los nazis. Tal cual. Cruzamos el canal y nos encontramos en Gran Bretaña con la reencarnación ahí de los romanos, con su educación y prudencia. Regresa de nuevo a las riendas perdidas del Imperio Romano para beneficiar a las almas que esperaron por tantos siglos su protección y asistencia. ¿Lo ven? Cada nación tiene una misión en el plano espiritual. La misión de España y Portugal, obviamente, haciéndose a la mar hacia América, porque eran los antiguos fenicios navegantes, tenían como misión llegar a América. ¿Por qué? Como ya lo hemos comentado, que viene en el libro de Brasil, Patria del Evangelio, Corazón del Mundo, Patria del Evangelio, el Maestro Jesús quería sembrar de nuevo la simiente de su evangelio en Brasil, y así estaba planeado. Mientras Estados Unidos velaría por el crecimiento material del mundo, Brasil velaría por la evolución espiritual. A estas alturas, pues podemos ver en la balanza quién ha cumplido mejor su cometido, ¿no? ¿Qué tanto ha visto Estados Unidos por el bienestar del mundo? Ahí lo dejo a su consideración. ¿Qué tanto ha hecho Brasil por la espiritualidad del mundo? Ahí también queda a la consideración. El nuevo mundo en realidad sí era eso, era un nuevo espacio para las almas ansiosas de evolución, de progreso, los que estaban cansados de las viejas formas, los que querían hacer un nuevo mundo posible. De inicio, muchos de los que llegaron fueron exiliados de las grandes ciudades europeas, reos indeseables, perseguidos políticos, a veces injustamente por la justicia ciega. Pero de ellos empezaron a nacer los nuevos pobladores de la selección de espíritus que el Maestro hizo para comenzar el nuevo proyecto de la humanidad. Porque, claro, escogió a esos espíritus que ya querían la libertad, esos espíritus que ya estaban cansados de la guerra, que ya estaban cansados de esos karmas que tenía Europa la vieja, y ya no querían estar ahí, y ya habían labrado sus karmas y decían: queremos un nuevo comienzo. Entonces los trasladaban a América, que fue y sigue siendo el aire fresco renovador para las aspiraciones de la nueva humanidad. A este respecto nos dice el libro, y les voy a leer: si reconocemos en América la proyección espiritual de Europa, debemos admitir que es de una Europa más sabia y experimentada, no solo en lo que respecta a los problemas de la concordia internacional, sino también de la solidaridad humana y de los verdaderos bienes de la vida. Bonitos pensamientos, muy bonitos planes para América, como para sentirnos orgullosos de ser americanos y de haber nacido aquí. Solo que no nos olvidemos de la historia, o sea, que ese orgullo no nos ciegue, porque cuántos planes ha habido a lo largo de la historia, ya lo hemos visto, y este libro nos lo ha dejado muy en claro. ¿Cuántas veces el Cristo ha hecho sus planes para levantar esta humanidad? ¿Y cuántas veces los ha obstaculizado la oscuridad con nuestra colaboración? Claro está. Por eso hay que mantenernos vigilantes, cada uno de nosotros en nuestra trinchera, en nuestra vida personal, dando nuestra lucha, dando nuestro servicio para llevar a cabo ese gran plan. Porque somos parte de las simientes para la nueva humanidad. Todos estamos llamados a crear esta nueva humanidad. Pero no todos escuchan ese llamado y no todos trabajan a favor de ello, ¿verdad? Entonces no hay que dejar que la oscuridad se nos cuele, que la vanidad nos gane, y hay que hacer todo lo posible para que esta vez, por Dios, esta vez sí salgamos adelante, si logramos esa evolución y crear ese mundo fraternal que el Maestro Jesús quiere, ¿no? Y bueno, pues emisarios del Cristo siguieron llegando a través de todos los tiempos. No siempre cumplían su labor al 100%, lo sabemos, por la persistencia de la oscuridad a meter su cuchara y de nuestra humanidad imperfecta, pero bueno, sí plantaban la semilla para que se dieran ciertos cambios. Así fue el caso de Martín Lutero, que, y conforme con la Iglesia de Roma, señaló sus excesos, señaló las cosas en las que no estaba de acuerdo y creó su corriente religiosa, que bueno, dicen también no fue del todo equilibrada porque se fue al otro extremo. Dice, si bien Roma tenía excesos de libertad o libertinaje, pues él se fue a los excesos de prohibir todo, a los excesos de ser intolerante. Pero bueno, hizo lo que pudo, hizo lo que tenía que hacer más o menos,
y cumplió más o menos su misión, ¿no? Igual pasó con Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Dice, sus conceptos fueron mal entendidos, sus postulados fueron mal entendidos y al contrario de lo que él quería, fueron utilizados para ensalzar los fundamentos de la Inquisición. O sea, la oscuridad ahí siempre metiendo la cuchara, ¿no? Hicieron que se malentendiera todas sus iniciativas y mejor instauraron bajo sus argumentos la Inquisición. La oscuridad siempre modifica las iniciativas del bien. Así fue cuando el Papa Clemente XIV, quien brevemente abolió la Inquisición, él también era un enviado del Maestro Jesús, cuando llegó al poder, él lo que más quería era abolir la Inquisición, o sea, que esa cosa tan cruel la acabara. Pero le costó el ser envenenado por sus mismos compañeros de religión y luego la volvieron a instaurar. La lucha del bien contra el mal, de la luz contra la oscuridad está siempre rodeándonos, siempre cerca de nosotros y muchas veces está dentro, desde el interno. Desde ahí tenemos que combatirla, hay que darnos cuenta de eso, ¿no? Los grandes pensadores pues iban influyendo las mentes, iban haciendo que las personas cambiaran, vieran las cosas de manera diferente y de repente se dieron cambios en la religión, se dio lo que se conoce como la reforma, ¿no? Se dieron divisiones y la religión reinante, que era la católica, apostólica, romana, pues sufrió unas quebraduras, ¿no? Surgieron los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, los presbiterianos, cada una con su visión de la verdad a su manera. Visiones que dieron pie a muchas luchas en el nombre de Dios de nuevo, reyes contra reyes, plebeyos contra plebeyos, todos defendiendo la única fe verdadera, la suya, que cada quien dice lo mío es lo verdadero, lo demás no es cierto. Entonces, y eso dio muchos pleitos, muchas guerras en el siglo XVII. También la conquista del Nuevo Mundo no siempre fue del todo agradable, ¿verdad? También se dio por la espada, porque ya eran territorios ocupados, eran territorios donde había tribus nativas. Y en el nombre de Jesús llegaron y con la espada y con la cruz por un lado, acarreando más muerte y miseria. Esa es la historia. En medio de esas guerras, nos dicen, América, a pesar de todo, era el refugio para estas almas cansadas del dolor, almas liberadas, como ya platicamos, de las expiaciones dolorosas de las guerras de Europa, que había todavía muchas de esas que iban a seguir reencarnando allá en las guerras y en las expiaciones dolorosas, pero los que ya querían paz, pues se los traían a nacer acá, a América. En el siglo XVIII llegaron los enciclopedistas, estos grandes pensadores y filósofos que influenciaron las mentes para pensar en la revolución, en la democracia, en los derechos humanos, en retomar aquellos ideales de gobierno que tenía la gente de Atenas, que tenía la gente de Roma, y así llegan los gobiernos constitucionales. La primera constitución fue la de Estados Unidos, el 4 de julio de 1776, y de ahí los demás pueblos se contagiaron para luchar por esta libertad. Lo hizo Francia, derrocando a su rey Luis XVI, y lo hicieron también las colonias americanas. En el caso de Francia, nos cuentan que se cometieron grandes actos de crueldad en el afán de esa libertad, porque es común que los seres humanos nos vayamos al otro lado, al otro extremo, que de ser víctimas pasemos a ser victimarios. En especial nos cuentan cómo Luis XVI, antes de ser ejecutado en la guillotina, pedía piedad a su pueblo. Les decía, es que yo no soy culpable de lo que me acusan, tengan piedad, no hay necesidad de que me maten, pues cambien el gobierno y ya. Y con gran sinceridad nos cuentan acá los amigos espirituales, con lágrimas en los ojos, pero la horda estaba enardecida. Ellos no querían justicia, ellos no querían solamente el cambio, ellos querían sangre. Y ese, entre otros actos cometidos en favor de la revolución, pues fueron más karmas que acarrearon para sí el pueblo francés. Y nos dicen que muchos espíritus que se liberaron del cuerpo en esas luchas, también hartos ya de la violencia, también fueron conducidos a América. O sea, todo el que ya no estaba de acuerdo con esa despapalle que decía, es que yo no quiero esto, pues lo mandaban a América, que tuviera sus nuevas oportunidades. Allí en Francia surge la figura de Robespierre, quien mandó matar a mucha gente en la guillotina, muchos inocentes, y dicen que llegaba a matar hasta 20 personas al día, que era una cosa espantosa, una crueldad. Por ahí Divaldo cuenta
Por ahí Vivaldo cuenta que él tuvo una vida ahí, y después de ver cómo asesinaban a alguien muy querido para él en la guillotina, él corrió y se aventó al río y se mató. Y se suicidó de lo impresionante que fue aquella época, ¿no? Pero ese Robespierre, bueno, luego se volteó la gente contra él, porque él defendía la revolución y todo esto, pero luego se convirtió en algo peor que lo que tenía. Decían, con Luis XVI teníamos hambre, teníamos miseria, pero contigo tenemos muerte. O sea, se le volteó y él corrió la misma suerte. También se lo echaron en la guillotina. Son ciclos en los que se meten y sin saber, las personas, los espíritus, sin saber las grandes verdades espirituales, que se comprometen a rescates dolorosos en las vidas siguientes. O sea, van, matan a uno, se llenan las manos de sangre, tienes esa deuda y luego regresas, y es el cuento de nunca acabar. Por eso es que separaban a los espíritus que ya no querían eso, que ya salían de esos rescates y los llevaban a un lugar de mayor paz, o sea, el refugio americano. O sea, América siempre ha sido una tierra para refugiados. Llega a Francia también, híjole, la figura de otro grande, Napoleón Bonaparte, que no me la van a creer, pero es que Napoleón era otro emisario del Maestro Jesús, pero que no supo comprender su labor. Él fue invitado a colaborar en la creación de esta nueva humanidad y simplemente se perdió. Lo comparan aquí en este texto los Manuel y los guías espirituales, lo comparan con Mahoma, o sea, con diferentes misiones y capacidades, pero sí esa gran genialidad, que de nada sirve si la pones al servicio de intereses mezquinos o poco elevados. Nos dicen, la inteligencia más suprema, si no se pone al servicio de la humanidad, o sea, de poco sirve, de poco, Y llegamos por fin a la aparición del espiritismo, de la mano de Hippolyte de Lyon de Nisaire-Rivail, o sea, Allan Kardec, en el siglo XIX, un siglo de progresos científicos, tecnológicos, donde florece de nuevo la humanidad ante las claridades de la mente, de la ciencia, pero es necesario también que florezca el espíritu. Por eso llega el Consolador Prometido, los grandes libros que a través de Allan Kardec nos trajeron el espíritu de verdad. Y igual la Iglesia pues comenzó a ver su declive, y la Iglesia romana. En todos los países libres comenzaron a limitarles el poder de acción, a separarlos de las decisiones del Estado. Y eso es solo el comienzo de sus expiaciones, nos dice el libro. En vano el mundo esperó los logros cristianos iniciados en el imperio de Constantino. Aliada del Estado y sentado a la mesa de sus intereses económicos, la Iglesia no se ocupó de cualquier otra cosa que no fuera su reino perecedero. Olvidó a Dios, nunca buscó equiparar la evolución del hombre físico con la del hombre espiritual, ateniéndose a intereses bajos y mezquinos de política temporal. Por eso ahora se ciernen sobre su frente las predicciones más siniestras. Se oye cruel, ¿verdad? Se oye fuerte, pero todo lo que se hace se paga. Y allí traen su costalito, pero bien rellenito de cosas, así es que no se les augura un buen futuro, ¿no? Pero otro gran logro de esa época fue la declaración del hombre libre, o sea, la abolición de la esclavitud. Ya no va a haber esclavos nunca, esto es para siempre, y eso fue maravilloso, fue una de las grandes victorias de la luz en miras de la nueva humanidad. También el pensamiento de doctrinas socialistas, de doctrinas de igualdad, han resonado en los últimos tiempos y son inspiración divina, son inspiración de la espiritualidad, que no han sido llevados a cabo con perfección por el error humano, como todo, o sea, no han funcionado en la tierra porque no se han llevado a cabo como deberían, pero son buenas las ideas en esencia. Eso de la igualdad entre los seres humanos, de un gobierno igualitario, bueno, claro que es una buena idea, pero le falta al ser humano despojarse todavía de muchos intereses materiales para algún día construir esa utopía de sociedad de iguales, pero confiemos en que en el futuro se podrá y así será. Yo, en vez del socialismo, como mi querido cabecita de algodón, que no quiero mencionar nombres para no herir susceptibilidades, yo en vez de socialismo prefiero llamarle humanismo.
se me hace más completo, más integral, más formal, más apegado a lo que el Maestro Jesús quiere que hagamos nosotros de nuestra sociedad. Prefiero llamarle humanismo. Creo que ese es el futuro de nuestro mundo. Y al respecto de ese futuro nos dice: entonces la tierra, como aquel mundo lejano de Capella, quedará libre de entidades endurecidas en el mal, porque el hombre de la radiotelefonía y del transatlántico, este hombre moderno, tecnológico, necesita reconocer su alma y sus sentimientos, su esencia, para no pervertir los logros sagrados del progreso. Solo se quedarán en el mundo aquellos que puedan comprender la lección de amor y fraternidad bajo el Evangelio de Jesús, cuya misericordia es palabra de vida y de luz. Dice textualmente, y me da emoción compartirlo, dice: en los frondosos campos del continente americano están las semillas del maravilloso árbol de luz de la civilización futura. Y luego nos dice: espíritus desinteresados e iluminados nos cuentan sobre un nuevo encuentro comunitario de los poderes angelicales del sistema solar, del cual Jesús es uno de los miembros divinos. La sociedad celeste se reunirá nuevamente por tercera vez en la atmósfera terrestre, desde que el Cristo recibió la sagrada misión de abrazar y redimir a nuestra humanidad, decidiendo de nuevo sobre los destinos de nuestro mundo. ¿Qué resultará de este cónclave de los ángeles del infinito? Solo Dios lo sabe. Pero no, nosotros ya lo sabemos, porque esa reunión ya sucedió, ya se dio, ya se tomaron las resoluciones. ¿Pero qué creen? Pues que de eso vamos a hablar en los siguientes videos, de la transición planetaria hacia un planeta de regeneración. ¿Qué es lo que sigue en esta historia, en este gran camino de luz de la humanidad? Eso es lo que sigue. Hemos visto aquí en este libro todo un recorrido desde nuestra creación como planeta, como especie, cómo fuimos evolucionando, los tropiezos, las guerras, la sangre derramada, toda una gran historia a grandes rasgos, porque pues imagínense, debe de haber, nunca acabaríamos, ¿verdad? A grandes rasgos lo hemos visto. ¿Y qué es lo que sigue? Estamos en este punto, ¿y qué es lo que sigue? Sigue la transición planetaria, sigue que seamos un planeta en regeneración. Y hay mucho material para hablar de esto, hay muchísimas cosas mucho más interesantes. La cosa se pone súper interesante. Así es que en videos posteriores vamos a estar hablando de este tema. El libro termina con un agradecimiento de Manuel y con sus mejores deseos de paz y bendiciones para todos nosotros. Está firmado en 1938, imagínense ustedes, 1938, ya hace algunos añitos. Y nosotros le agradecemos también a él y a Chico Javier, claro que sí, por la maravillosa labor de traernos este libro y todas estas informaciones. Así como yo, agradezco a ustedes su compañía. Espero que les haya gustado este libro, tanto como a mí. Me ha costado grabar este video, como no tienen idea. Esta es la tercera vez que lo grabo en este día. Empecé a grabar en la mañana con luz y termino grabando ahorita en la noche. Por alguna razón la computadora fallaba. Ya estaba despidiéndome para terminar y la computadora fallaba, se apagaba y no se grababa el video. Así que esta es la tercera vez que lo grabo. Ya tengo la garganta que ya no me da más, pero por fin lo logré, creo que ya quedó. Así que bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Ahí está, terminamos por fin este libro, que lo extendimos demasiado, pero que pueden decir casi ustedes que lo leyeron, porque punto por punto se los he comentado. Así que gracias por acompañarme en esta aventura, los espero la próxima y nada, que pasen un feliz día. Hasta luego.